ultimátum a Enel y un mea culpa de CGE, siguen los cuestionamientos a las empresas eléctricas por el masivo y prolongado corte de luz. Analizamos este escenario, las eventuales compensaciones también a los clientes, junto a Francisco Aguirre, director de Electroconsultores y académico de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile. Francisco, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Encantado. Primero que todo, su visión con respecto a lo que ha sucedido. A ver, aquí hay un hecho claro. Hay clientes que todavía no tienen electricidad de hace 7, 8 días. Pero ¿cuáles son los puntos que usted cree que son clave en este tema? Bueno, lo relevante es que es un hecho inusual, no es un hecho común de que haya habido el problema que suscitó esta catástrofe. Y lo otro es que se superaron todos los límites que la normativa eléctrica establece para efecto de lo que es la calidad y la continuidad del servicio. Y por lo tanto, las empresas eléctricas tendrían que empezar a compensar, aun cuando la normativa tiene una cláusula de fuerza mayor, que probablemente deba ser argumentada por las empresas eléctricas distribuidoras. Entiendo, pero una cláusula, perdón, de fuerza mayor que a nivel de historia en algún minuto se eliminó y luego se repuso, de hecho. Hay un tema que me preocupa en particular, qué buena esa observación, ¿Ya? Nicolás, porque a propósito de la fuerza mayor, a mí me preocupa lo que puede hacer la autoridad hoy día, y tiene una amenaza velada, ¿no es cierto?, respecto a un término de concesión, porque el caso más dramático de término de la fuerza mayor fue en el año 98-99, en que quizás algunos puedan recordar el tema de la sequía. Sí. En plena sequía tuvimos racionamiento. Y en lo caliente del racionamiento, el Congreso en pocos días promovió un cambio de ley en que le quitó la cláusula de fuerza mayor que eximía a las empresas generadoras en ese tiempo, las productoras, al tema. Claro. Pero eso trajo consecuencias que 25 años después, hoy día, todavía estamos viviendo las consecuencias de aquel cambio brutal en la normativa que desincentivó la inversión en Chile. Las empresas eléctricas simplemente le dieron término a todos los contratos que tenían con las empresas distribuidoras, que eran nada menos que un 60% del total del mercado. Y le dieron término a esos contratos y las distribuidoras se quedaron sin contratos. Y hubo que abastecer a las distribuidoras a lo que se llamaba costo marginal, y ese sobrecosto lo terminamos pagando todos los chilenos a través de un elemento que le pagaba a las distribuidoras, que recibía el cheque las distribuidoras, pero que le pagaba a las generadoras esta energía que no estaba contratada. Y después, el tema fue más grave aún, porque ese desincentivo a la inversión, 4 años después, obligó a que la autoridad tuviera que poner una gran zanahoria a las empresas eléctricas para que volvieran al mercado. Y se cambió un sistema de precios que hubiera sido espectacular, que hubiera seguido existiendo hoy día, esa regulación, porque eran precios que regulaban las tarifas de la gente común y corriente, del consumidor residencial, por ejemplo, que era un sistema de precios que se actualizaba cada 6 meses conforme a la evolución de los costos marginales en el sistema, que con la llegada de las energías renovables hoy día son incluso valores mínimos o cero en algunas circunstancias. Por ende, las cuentas serían más bajas. Serían más bajas porque el sistema tarifario del incentivo que hubo que poner cambió ese sistema de regulación de precios cada 6 meses y actualización a un sistema en que los precios se liberalizaron y quedaron en manos de contratos de muy largo plazo a través de ofertas de licitación que hacen las empresas eléctricas hoy día, de tanto en tanto, y en la cual esos contratos esta vez son por 12 o 15 años, conforme a una indexación, que hoy día, incluso políticamente, hay algunos legisladores que se han animado a decir, oiga, cambiemos los contratos. Entonces, vuelvo a señalar que este evento que hemos sufrido en estos días, ¿no es cierto?, y que hay muchos clientes todavía sin suministro eléctrico, podría provocar tentaciones a nivel político y más aún en cercanías de periodos eleccionarios, en los que hubieran algunos tentados en modificar la ley sin prever consecuencias gravísimas como las que tuvimos en el año 98-99, claro, cuando se cambió la ley y se quitó la fuerza mayor. Repetir esa historia, digamos. Sí. Ese es un riesgo que usted ve. Ese es un riesgo que veo, y qué bueno que me hayas hecho la pregunta, porque es algo que quizás hay mucha gente que olvidó cuáles fueron las consecuencias de aquello, ¿no?
Y hoy día las consecuencias las estamos viviendo. Y estamos en un sistema tarifario que incluso está sufriendo en los precios regulados a valores más altos que en los precios libres. Porque los precios libres que ofrecen hoy día los proveedores son de menores valores Sí. que los precios regulados a través de esos sistemas de contrato de muy largo plazo. Francisco, en ese contexto, déjeme llevarlo a lo que ha sido este proceso de revisión o inicio de eventual caducidad de una de las empresas, en este caso Enel. ¿Cómo ha visto usted este punto? Recordemos, está en un proceso, de hecho, está en la etapa de requerimientos. Sí. Tiene que tantos clientes reponerle el servicio eléctrico. Esto se cumple, se hace otro requerimiento y si ese requerimiento no se cumple, se pasa al periodo de adversalidad. Sí. ¿Cómo ha visto usted esto? Porque también se generan muchas preguntas. El propio presidente Boric se le preguntó, bueno, y ve la posibilidad de que se caduque la concesión de Enel. Y dijo, es un tema muy difícil. Bueno, la ley establece claramente que el que le da término a una concesión de estas características, la eléctrica, es el presidente de la República. ¿Ya? Como representante del Estado. Exactamente. Y son 3 las etapas que tiene este proceso y estamos en la primera. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? En esta ocasión se superaron todos los índices de calidad de servicio, límites. ¿Ya? Hay clientes que hasta el día de hoy, muchos días después, todavía no tienen suministro. La verdad es que los índices y los reponedores, llamémoslo así, de servicios que establece la normativa eléctrica son plazos de 1, 2 o 3 días, no es más que eso. Y las empresas tienen la obligación de ejecutar, digamos, las acciones que atenúen los efectos. Y lo que entiendo que hoy día, particularmente Enel está haciendo, ¿no es cierto?, es atenuando de muchas de las maneras posibles, digamos, esos efectos. Pero, entre otras cosas, va a tener que pagar compensaciones. Uh-huh. Y si quieres un número que puede ser atractivo de conocer, es que hoy día el valor de las compensaciones son del orden de 720 pesos. Esto es compensación por el servicio no entregado. Se miden los kilowatt-hora no entregados respecto de lo que debiera haberse entregado en una estadística de 12 meses como promedio. Perfecto. Se establece entonces el volumen de cada cliente que no recibió los kilowatt-hora pertinentes. Y el costo de la compensación, la ley dice que tiene que ser el doble del costo de falla del sistema, okay, de la energía no servida, y que está establecido en la normativa y que hoy día es 720 pesos en total. O sea, es 360 por 2, 720 pesos. Fíjate lo que significa eso para una empresa eléctrica como puede ser Enel. Hoy día, para nosotros que vivimos aquí en Santiago, una tarifa corriente es del orden de unos 110 pesos por kilowatt-hora. Y ellos llegaría a más de 700. Ellos tendrían que compensar cada kilowatt-hora que no entregaron a 700. Eso significa unas 6 veces el valor de la tarifa. Pero piensa tú que en la tarifa eléctrica hay una rentabilidad para la empresa distribuidora que es solo una fracción de la tarifa eléctrica, el resto es costo. Claro, hay una rentabilidad regular, de hecho. La rentabilidad, efectivamente, es una cifra que está entre el 6 y el 8%. Está fijada. Claro. No puede ir más allá de lo que establece la ley. Y si tú le pones a esos 110 pesos, que es la tarifa normal, le calcula un valor de 10%, 8%, una cosa por el estilo, que alguien podría decir que es más o menos la ganancia, esa cifra sería, querría decir que la compensación que tienen que dar es 60 veces las ganancias que tiene el mismo kilowatt-hora para la empresa eléctrica. Es una cifra impresionante. Impresionante. Ahora, Francisco, ¿usted ve la posibilidad de que se caduque esa concesión? No. ¿Que se llegue a ese punto? No. ¿Por qué? Yo digamos... Claro, eso es lo que piensa y uno lo que espera. Un tema absolutamente práctico. Ya. ¿Qué significaría? ¿Qué significa eso? Darle término a la concesión? Eso, vamos a eso. Significa que hay un plazo en el cual la empresa actual tiene que abandonar, tiene que llamarse una licitación por parte de la autoridad y licitar, vender en la práctica todo lo que son los activos de esa empresa, en que lo que recaude por eso, y rebajado, incluso la ley dice rebajado los costos del proceso ese, esa plata se la entregan al propietario que se va. Yeah. ¿Ya? Pero ¿quién lo toma? ¿Quién tendría que tomar eso en plazos que son breves? Son plazos entre 6 meses y un año, no es más que eso. En la práctica yo no veo ninguna otra forma de hacerlo que viniera algún actor presente en el sistema, que conociera cómo se mueve la cosa aquí en Chile, ¿no es cierto?
para tomarle, primero en forma de emergencia, se lo tienen que entregar a un operador de emergencia. Claro. Y después traer a un operador nuevo en que tenemos que pensar que, entre otras cosas, en él, incluso hoy día está tratando de ser apoyado, por decirlo de esa manera, incluso por Italia. Recordemos que Enel es una empresa estatal Claro, italiana. tiene capitales italianos donde parte importante es del Estado italiano. Exactamente. Y además tiene participación en un sinnúmero de países con un negocio que es enorme. 27 países, si no me Enorme. equivoco. Entonces, yo creo que esta empresa, consciente del problema en el cual está, yo creo que va a poner recursos suficientes como para poder salvar la situación y satisfacer las exigencias de la autoridad, como que dijo en algún momento, mire, ¿sabe? Cada día usted me repone 20.000 clientes, le da servicio a 20.000 clientes. Y en la medida que esté cumpliendo lo que se le está pidiendo y se le está exigiendo, no debiera salir de esta primera etapa. Bien. Ahora, la responsabilidad, más allá de que no se está entregando el servicio, o no se ha entregado el servicio por más de lo que considera la ley, que son 2 o 3 días. Esto por parte de Enel, pero también hay otras distribuidoras, esto no solamente en la región metropolitana. Se ha preguntado, de hecho, a la autoridad, bueno, ¿y por qué uno está con el procedimiento o el proceso de inicio de eventual caducidad, lo pongo en eventual, y otros no? Bueno, se dice porque ha cometido infracciones y una multiplicidad, lo decía hoy día el ministro Pardo, de infracciones. ¿Usted lo ha visto así? Yo no estoy familiarizado exactamente con la situación de todas las empresas eléctricas que sufrieron este evento, pero sí hay situaciones también distintas entre las empresas eléctricas. No Las son todas CGE iguales. no son iguales y alimentan zonas de distinta densidad. Y esas zonas, eléctricamente hablando, de abastecimiento, y esas zonas de distintas características de abastecimiento, la normativa de técnica, la norma técnica de calidad y seguridad de servicio establece parámetros distintos a los que tiene Enel aquí en la zona metropolitana, que es una zona de alta densidad. Entonces, estos plazos no son los mismos en el caso de la CGE, por ejemplo, que particularmente tiene muchas zonas rurales, ¿no es cierto? Donde tiene problemas hoy día, principalmente, que entiendo que es en la sexta región, etc. Pero las cifras son distintas. Ahora, bueno, puede que alguien, yo recuerdo un gerente de una empresa generadora hace no muchas semanas, habló públicamente pestes contra esta empresa eléctrica, Enel, ¿no? Quizás eso encendió ánimos ahí de que quizás hay alguna animosidad en particular con esta empresa, que por lo demás hay que recordar otra cosa. Esta empresa Enel Distribución es parte de un holding en que está presente hoy día también en generación, en producción de electricidad, siendo la principal empresa productora de electricidad en Chile. Por lo tanto, las medidas que se tomen contra esta empresa, que obviamente ha caído, digamos, en una situación de sobrepasar los límites de norma técnica que establece la normativa, pero yo diría que hay que pensarlo muy bien. Por eso que menciono este tema que ocurrió el año 98-99, ¿no es cierto?, en que las consecuencias de eso, repito una vez más, las vivimos hasta el día de hoy con un cambio del sistema tarifario que, si hubiéramos estado en el sistema anterior, probablemente los clientes estuvieran más beneficiados que en el sistema actual. Otro punto, usted mencionaba CGE, hubo declaraciones del gerente general de CGE durante el día, son varios temas, anunciaban que se iban a adelantar en las compensaciones, como ha hecho el llamado el gobierno, también están dentro de lo que es esta mesa de procedimiento con el CERNAC, pero decía, la infraestructura en Chile no está a la altura, de alguna manera emplazando a las autoridades, muy de la mano con lo que estamos mencionando. ¿A qué se refiere lo técnico y en su experiencia, Francisco, que la infraestructura no del ancho? A ver, Lo pongo en esas palabras. Hay una cosa que tampoco se ha mencionado, no la he escuchado en estos días y que hay que tener presente también. Chile partió hace más de 40 años atrás con una reingeniería en los negocios, en que particularmente el sector eléctrico vivió cambios muy profundos. Y en el transcurso de los años 80, el 82 particularmente, es la famosa ley eléctrica, el DFL1 del año 82, ¿no es cierto?, que ha tenido pocos cambios, pero todos sus cambios han sido en el segmento. Recordemos que la electricidad, el mercado de la electricidad son 3 segmentos: la producción de electricidad, el transporte, el gran transporte de electricidad y lo que es la distribución de electricidad. Los 2 primeros segmentos, tanto la generación como el transporte, han tenido cambios violentos
y grandes regulatorios, enormes cambios regulatorios. Y sin embargo, la normativa sobre el sector de distribución no se ha hecho. No ha tenido las modernizaciones debidas. No ha ido a la par, digamos. Y por lo tanto, efectivamente, hoy día hay responsabilidad de la autoridad, particularmente, por no haber impulsado los cambios pertinentes. Y otra cosa que hay que recordar también, la situación de hoy día no sería la misma en este tema de atención al cliente que se quedó sin servicio, si es que hubiéramos tenido, por ejemplo, los medidores inteligentes. Un tema que está ahí también presente. Los medidores inteligentes fueron incorporados por esta misma empresa en términos de un programa piloto, ¿no es cierto? Y para ser incorporados en forma masiva, y pretendió hacerlo, y cuando se dieron cuenta que en el sistema tarifario estos medidores había que cobrarlos a los clientes y que no estaban incorporados en el sistema tarifario, y se dio esta discusión y esta polémica, no se hizo. Y es una cosa en que si los sistemas de medida hoy día de los consumidores residenciales tuvieran este sistema de medida, automáticamente la empresa distribuidora hubiera adquirido la obligación de atender a aquellos clientes que a través simplemente de sistemas de información se sabía exactamente si tenían o no servicio, e incluso esta gente que necesita apoyos, claro, con elementos especiales y de electromovilidad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, hubieran tenido quizás una solución distinta en el sistema. Francisco Aguirre, se nos termina el tiempo, pero agradecerle este análisis y conversar con nosotros esta hora. Que esté muy bien. Encantado. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Ya, Nicolás.